rápidamente a la parte internacional con el componente específico del Mediterráneo Oriental. Esta es la parte que está al oriente de Europa, en el continente asiático, y tenemos aquí la curva epidémica general para la región. Lo que podemos ver es este inicio al mismo tiempo que México, al final de febrero, en esa región empezó. Tenemos, igual que México, en el verano el momento de exacerbación epidémica, es decir, de mayor actividad. Igual que México, aunque un poquito antes, la reducción de la epidemia hacia el mes de agosto, ellos empezaron a reducir aproximadamente un mes antes, se redujo toda la región y después, igual que México, empezó a incrementarse. Y también igual que los países europeos occidentales. Fenómeno general, fenómeno predecible del hemisferio norte. Y tenemos este incremento ahorita, y tenemos que la cantidad máxima de casos alcanzada al inicio de noviembre supera la cantidad máxima de la primera oleada epidémica. Aquí aprovecho para comentarles que esto se conoce científicamente en la historia de las epidemias. La epidemia o pandemia de influenza H1N1, no la de 2009, aunque también esa, sino la de 1918 y la de 1957, tuvieron este mismo patrón. La primera oleada fue más pequeña, oleada le llamamos en un lenguaje vernáculo, ligero, no técnico, a un primer ciclo epidémico, y la segunda es más grande que la primera. Así se comportan las pandemias, así se comportan las enfermedades infecciosas emergentes, por múltiples razones que si quieren un día podemos abordar. La siguiente. Vámonos con algunos, no todos los países de la región, identificaremos su bandera, su nombre oficial registrado en el Sistema de Naciones Unidas, y todo esto son casos diarios confirmados por millón de habitantes. Todas las gráficas que veremos a continuación son por millón de habitantes. ¿Cuál es la importancia de ello? Que podemos comparar. Hay un país que tiene 8 millones de habitantes, hay otro que tiene 90 millones de habitantes. Si comparáramos el número de casos, es obvio que en el primer país hay menos casos que en el segundo. Pero si lo que queremos ver es la intensidad de la epidemia, usamos esta medida, que son casos por millón de habitantes, que se llama incidencia. Concentrémonos, no tanto en la intensidad, por supuesto quien quiera hacerlo, véalo aquí, de casos por millón de habitantes, y si quiere compararlo con México, hágalo, es un buen ejercicio, pero lo que quiero representar en este breve recorrido es la diversidad de curvas epidémicas. Cómo se llega a un primer pico, como en el caso de Arabia Saudita, desciende un segundo pico, desciende un tercer pico, desciende, y en este momento tiene una actividad reducida, no cero. Vean que este es el punto cero, todavía tiene actividad. ¿Podría haber un tercer rebrote? Sí puede haberlo. También aquí, un poco recordando la trayectoria de información de esta epidemia, recuerdan que allá por abril y mayo, cuando empezaron a existir los incrementos rápidos en el número de casos, hubo personas, este mismo grupo que se ha ido obsesionando con cada tema, que estaban muy angustiados porque como en la conferencia del Gobierno de México hablábamos de los múltiples picos y se parodiaba, por supuesto hasta memes existieron sobre los múltiples picos del doctor Gatell. Ocurre, así funciona la epidemiología, así funciona la epidemia, puede tener esta diversidad. No tiene que ser una sola forma de la epidemia. ¿Por qué ocurre así? Por múltiples razones que tienen que ver con la dinámica de la transmisión, cómo se contagian unos a otros en una población, qué tanto se contagian y además qué tanto se propaga a distancia por la movilidad de las personas. Veamos otra curva epidémica, nada más aquí, vean la clasificación de OMS, ya hemos hablado de que hay nula actividad, casos esporádicos y transmisión comunitaria. La siguiente. Conglomerado de casos, es la otra categoría que se me olvidó mencionar hace rato, es más el conglomerado de casos que casos esporádicos. Entonces, casos esporádicos, conglomerado de casos, transmisión comunitaria. Vean aquí, aunque la cantidad por millón de habitantes es mucho menor, esto es Afganistán,
casos diarios confirmados por millón de habitantes, tenemos una curva epidémica con esta forma, un solo pico, técnicamente eso se llama unimodal, y luego mínima actividad. Y cuando menciono esto, también consideremos la diversidad de capacidades de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Por ahí de cuando en cuando nos han preguntado, ¿por qué en tal país hay menos casos o menos muertes? Si uno lo analiza técnicamente, tiene que tener presente la diversidad entre países de capacidades de vigilancia epidemiológica. En general, países que tenemos un sistema robusto de estadísticas vitales, en México coordinadas por el INEGI, y de sistemas de información en salud, incluyendo vigilancia epidemiológica, con laboratorios nacionales de referencia, tenemos cierta comparabilidad entre los datos. Pero si queremos comparar con estados nacionales, con países que tienen muy limitadas capacidades de diagnóstico por laboratorio, de vigilancia epidemiológica, pues seguramente vamos a encontrar que los segundos tienen menos casos. Es un poco lo que desafortunadamente ocurre en una gran cantidad de países africanos, que no hay sistemas de información, no hay sistemas de vigilancia epidemiológica con la suficiente capacidad para detectar los casos. Y la consecuencia es que a nivel global los datos son aparentemente de una epidemia limitada. Podría no ser el caso. La siguiente. Otro país, Egipto, misma curva o muy parecida a la curva epidémica, la que acabamos de ver por Afganistán, está en la condición de conglomerado de casos. La siguiente, por favor. Marruecos, país en el noroccidente de África, casos diarios confirmados por millón de habitantes. Vean también las fechas. No toda la región empezó en las mismas fechas. En conjunto empezaron igual que México, el 28 de febrero. Pero vean ustedes cómo Marruecos tuvo una poca actividad en abril y mayo. En el verano, junio, julio, tuvo un poco más de actividad. Y al final del verano, julio-agosto, empezó a despuntar con esta actividad epidémica muy importante. Muy importante. Diversidad de condiciones epidémicas. La penúltima me parece que es Pakistán, una curva muy parecida a la de Afganistán, muy parecida a la de Egipto y en las fechas situadas en las mismas fechas. Y la última, Emiratos Árabes Unidos, tiene transmisión comunitaria, quiere decir que está difuso, está propagado en el territorio. Y vean ustedes, si hablábamos de picos, la cantidad de picos que tiene Emiratos Árabes, un pico acá, bajó, un pico acá, bajó, un pico acá, bajó, pico, pico, pico. Así se comportan las epidemias. La siguiente. Y la última es Irán. Es un patrón muy interesante, es muy parecido al del estado de Chihuahua. Tuvo aquí, subió una larga meseta y después un despunte de un brote muy tardío. Revisen por ahí la del estado de Chihuahua. No tiene nada que ver ni política, ni geográfica, ni técnicamente Irán con Chihuahua, pero epidemiológicamente tiene un comportamiento semejante. La siguiente, última. Y esta, que es Irak, y que tenemos un comportamiento más convencional con una meseta larga. Este se parece, solo por la memoria, recuerdo la de Nuevo León y un poco la de Jalisco. También hago la advertencia, no se interprete con ningún otro sentido que el que estoy diciendo. Irak tiene una curva epidémica semejante a la de Nuevo León y a la de Jalisco. No se interprete en ningún otro sentido, por favor, y mucho menos políticamente. Subió y se instaló en una meseta larga que ya lleva desde julio hasta noviembre, 3 meses. ¿Esta sí es la última? Perfecto.